Hoy voy a hablar de unidad. Voy a hablar de unidad. Y después voy a hacer ruido, como si tuviera un tambor. Desastre, Señor. Hoy vamos a hablar, como os acabo de decir, hermano y hermana, con la ayuda de Dios, de unidad. Unidad. Esta palabra que conocemos también, que sabemos lo que significa, pero que no siempre utilizamos sabiamente. El título de la reflexión de hoy es Unidos en un mismo propósito. Y quiero que me escuchéis y que leáis conmigo lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Es una porción como todas. Últimamente, si os fijáis, estoy insistiendo en que apuntéis algunas porciones bíblicas. Esta es una de las que debiéramos apuntar. 1 Corintios 1:10. Y nos dice el Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Esto está en 1 Corintios 1:10. Y quiero que lo guardéis, que penséis en él. Este versículo define el mensaje de lo que hoy quiero hablaros con la ayuda del Señor. Y hoy vamos a revisar si entendemos mínimamente el significado de la palabra unidad, que es unión o conformidad. Y aún me interesa más la frase unidad de acción. Me encanta esta, unidad de acción, que es lo que nos interesa, es decir, estar unidos en un mismo propósito. Siempre la pregunta surge después, ¿lo estamos? Pero no siempre hay la unión que debiera haber en las iglesias. Y lamento mucho decirlo, pero tantas y tantas veces solo hay una unión aparente o unión hipócrita. ¿Y por qué pasa esto? Pues es muy sencillo, hermano y hermana, muy sencillo. Algunos que están en una iglesia y que tienen determinada línea doctrinal, algunos, como digo, beben de otras fuentes. Hay tanto producto a la carta que provoca distracciones, dudas, comentarios y el peligro que se organicen grupos. Grupitos, prefiero decir. Uno tiene que saber dónde está y saber y analizar si está a gusto o no está a gusto donde está. Si piensas que el Señor te ha llevado, en este caso, te ha llevado aquí, después ver y observar y pensar si la línea doctrinal de la iglesia que acudes está basada en la sana doctrina o no. Muy importante. Hemos leído como Pablo exhortaba a los corintios para que, como dice, hablaran todos una misma cosa. Es decir, que estuvieran en un mismo sentir. Qué difícil es esto a veces. Y sí, aquí estamos, digamos que aceptablemente unidos, pero cada uno de ustedes ha bebido de fuentes diversas, maestros diferentes, enseñanzas diferentes. Y estas cosas, como dice Pablo, a veces llevan a divisiones. Pablo les decía a los corintios y nos dice a nosotros que estemos unidos en una misma mente, en un mismo pensamiento y tengamos un mismo punto de vista referente a la doctrina, claro. En lo personal es diferente, cada uno es distinto y ve la vida de forma diferente, pero en la iglesia, hermano y hermana, debe haber unidad por igual. Amén. Y yo espero que sea así, pero hace tiempo, vi con preocupación que algunos de vosotros, bueno, algunos ya no están, seguíais ahora, a predicadores que algunos de ellos os van a llevar a confusión y si persistís en esto, a la condenación. Vosotros sabréis lo que hacéis y por qué nos dejáis aconsejar. Yo ya me cansé de decirlo, pero hoy lo voy a repetir. Después, cuando os confunden, queréis entender cosas que algunas de ellas llevan los estudiosos cientos de años discutiendo y no se ponen de acuerdo. Y vosotros insistís en ese tema y volvéis a insistir.
Yo te pregunto, ¿por qué no empiezas con lo más sencillo? Como hicieron los apóstoles. Jesús primero les dio leche y poco a poco comida más sólida. Pero Jesús nunca llenó sus mentes con conceptos que ellos no podían entender. Aquí está su palabra. Jesús procuraba que todos entendieran sus mensajes, que entendieran y que nosotros entendamos. ¿Cómo queréis entender un concepto que hay entre la Biblia que dice que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó? Y conjugarlo con lo que dice la ciencia de que el mundo tiene miles de millones de años de antigüedad y se ha ido formando durante este largo tiempo y que fue por un cúmulo de casualidades y causalidades. Parece imposible de unir esto, ¿verdad? Pero sabed que los dos dicen una misma cosa de 2 maneras diferentes. Y para esto, hermano, está el discipulado, para poder entender dónde está la verdad y dónde están los errores. No quieras entender lo que no te está dado a conocer. Y me pregunto, ¿por qué de una vez por todas no somos capaces de agarrar fuertemente la Biblia y leerla, estudiarla, discernirla y amarla? ¿Por qué no somos capaces de hacer esto? Acompañadme al libro de Ezequiel y a su capítulo 2. Ezequiel 2, versos del 8 al 10. Quiero que os leáis con atención para que entendamos exactamente lo que nos dice. Ezequiel 2, versos del 8 al 10. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y en el capítulo 3 de Ezequiel, versos del 1 al 4, Ezequiel 3 del 1 al 4 nos dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hermano, el Señor te dice, lee la Biblia, léela. Nos lo dice. Empápate de ella, vívela, es decir, incorpórala absolutamente a tu vida. Es para ti. Hermano y hermana, cómela, es decir, hazla tuya y será para ti, dulce como la miel. Pero es evidente que no te tienes que comer la Biblia, como si comieras un bocadillo. Es una explicación simbólica para definir el hecho de incorporarla totalmente a nuestra vida. ¿Me entendéis? No hay que comérsela cogiendo un cuchillo y un tenedor. La Biblia se vive. Cuando levantamos nuestras manos, cada vez que levantamos nuestras manos, agarramos nuestra Biblia, la levantamos y proclamamos su santo nombre. Muchos, mejor dicho, demasiados, son capaces de tragarse libros sobre todo lo que se opina de la vida de Jesús. Y no son capaces de leer la vida de Jesús directamente de la fuente. De verdad que me cuesta creerlo. Eso tampoco sé cómo decirlo, porque me he cansado de repetirlo. Y pensad, ¿quién es el primer interesado en que no leáis la palabra de Dios, inspirada por el autor de la misma, y nos distraigamos en leer sucedáneos? Ya sabéis de quién os hablo, ¿verdad? Es tu peor enemigo. Es el diablo. Este es el que te insta a leer estas cosas. Y te digo algo, todo requiere de un orden. Las cosas hay que hacerlas ordenadamente en tu vida también. Primero, los fundamentos esenciales de la fe. Después viene el discipulado. Después viene el instituto bíblico. Escucha bien.
y siempre por este orden. No se empieza por el último curso de instituto bíblico, no se empieza. Se empieza primero aceptando a Jesús en nuestro corazón. Y luego vienen estos libros paralelos que os recomiendan, y los de autoayuda, los de autoayuda. Y me entristece ver cómo personas supuestamente cristianas te han embutido en tu cerebro pensamientos de hombres, reflexiones de hombres, teorías de hombres, doctrinas de hombres, y no te han recomendado conocer y profundizar mucho más en el pensamiento de Dios que está aquí. Está aquí. ¿Cuántos días de esta semana? No me contestes. Piensa cuántos días de esta semana has leído la Biblia. No el título, que lo ves ahí encima. Primero, la palabra de Dios. Primero este libro, la Biblia. Estás entendiendo, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no la lees todos los días, mínimo media hora? Es por tu bien. Estos días han empezado otra vez en las redes. Dios me mostró lo que viene en este año 2025. Este era el mismo que dijo lo que venía para el 2024 y el 2023 y no acertó ni una. Yo no sé si va a acertar este año. ¿Qué pasará con los cristianos después del 15 de abril del 2025? El 15 de abril es como mañana o pasado. Pues según estos va a pasar algo enorme. Y muchos se asustan y Aquí no dice nada de que el 25 de abril va a pasar algo. ¿O hay alguien que lo haya visto? No dice nada. Que pasarán cosas, es evidente. Pero yo no sé si el 15 de abril del 2025 o el 16 de mayo del 2052, yo no lo sé. Y aquí tampoco lo dice. Lo que pasa también es que a veces oímos aquello, Cristo viene pronto. Y tú dices, hombre, eso ya lo he oído ya 20 veces. Yo ya tengo 50 años y todavía no ha venido. Para Dios, esos 50 años son 5 días. ¿Pasará cuando cumplas 51? ¿O tus descendientes, tus tataranietos? Bien, no se sabe. Pero tú tienes que estar preparado siempre para esto. La Biblia ya profetizó esto para el mes de abril de este año. Aquí no dice nada del mes de abril de este año. Cuando de verdad hayas estudiado a fondo la palabra de Dios, hayas bebido su esencia, cuando de verdad sepas discernir los mensajes que nos da, entonces y solo entonces podrás leer aquellos libros paralelos y los podrás entender y podrás discernir bien entre el trigo y la paja. Pero primero tienes que empaparte de esta palabra. Y cuando empecemos con los cursos de discipulado, tú estarás aquí o te conectarás por internet. Fíjate bien en lo que les decía Pablo y nos dice a nosotros, a los cristianos de Éfeso. En Efesios capítulo 4, versos del 1 al 6. Estoy leyendo versículos que son fundamentales. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ay, Señor, si no lo aguanto solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿qué dice el versículo 5? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Debes creer esto porque esta es la verdad. Si alguien quiere disfrazarla o quiere algún erudito poner su parte, yo no lo condeno, pero no ha sido inspirado por Dios. Pablo les dijo que debían ser humildes y mansos.
pacientes los unos con otros, unidos en un vínculo de paz con el Espíritu. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esta es la base de nuestra fe. Esta es la base de nuestra creencia. Fíjate qué sencillo. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Así de simple. Nada de peligrosas complicaciones teológicas ni disquisiciones de hombres, de opiniones de hombres. ¿Cómo puedes discernir? ¿Cómo puedes discernir si tal o cual libro te será de bendición o de maldición? ¿Por qué te lo ha dicho determinada hermana, que es muy sabia? Yo te digo aquí hoy, ¿y qué puedo decir hablando? Lo puedo decir hablando más alto, puedo chillar, pero no más claro. Este es el libro que te interesa. Este es la verdad de Dios. No hay otro. Hay sucedáneos. Algunos son de bendición también, pero muchos te llevarán a confusión. Estos días que quizá vas a estar de vacaciones, quizás tendrás la tentación de agarrar aquel libro que te hacía gracia. Como he dicho antes, estos demás libros, estos otros libros, no los condeno, como te he dicho, pero no han sido inspirados por Dios. Oye, y no hay más. Escucha bien, hermano y hermana, en el mundo hay una infinidad de religiones y creencias. Infinidad. Ni tiempo tengo esta mañana para enumerarlas todas, pero os voy a dar algunos nombres. Seguramente los conoces. Los voy a leer por orden de miembros. Donde hay más es el cristianismo, después en el islamismo, y después en el judaísmo, los cultos que creen en un solo Dios. De denominación cristiana hay, escucha bien, católicos, ortodoxos, evangélicos, luteranos, calvinistas, baptistas, anabaptistas, presbiterianos, puritanos, congregacionistas, metodistas, episcopalianos, cuáqueros, adventistas del séptimo día, bautistas, testigos de Jehová, unitarismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, carismáticos, etc. Fíjate. Claro, pues he puesto aquí etcétera, porque es que ya me cansé de escribir. Me temo, hermano y hermana, que de verdad, no tenemos tiempo para estudiar todas ellas, ni siquiera algunas. ¿Tú tienes tiempo de estudiar todas estas religiones? ¿O estas creencias? Pero escúchame bien, Dios te ha traído aquí. Y Dios ha puesto aquí al más humilde de sus siervos, al más inútil, para decirle que aquí está la verdad. Y la tienes en tus manos todos los días, pero tú prefieres escuchar esas voces, que son las voces del espíritu del anticristo que te habla y te habla y te habla. Escúchame bien y recuérdalo, porque no voy a estar cada día hablando de lo mismo. Tú sabes dónde estás. Tú sabes dónde estás. Y si sientes que donde estás es donde el Señor te ha llevado, sigue viniendo. Anímate, colabora, ofrécete para trabajar y trabaja. Oye, es para el Señor, no es para mí. No trabajarás para mí, trabajarás para Dios y recibirás su bendición. Aquí podrás desarrollar tus dones. Oye, que los tienes, ¿eh? Yo tienes dones maravillosos que Dios te los ha dado. Y tienes varios, no tienes solo uno. Pero yo no sé, pregúntame, yo te diré qué dones tienes. Aquí podrás crecer como persona y podrás crecer como cristiano y como cristiana. Pero quiero dejar algo muy claro. Aquí hay una autoridad delegada por Dios, mi humilde persona, siervo inútil, y a quien estoy delegando autoridad, al pastor Víctor y a las hermanas que están colaborando. Y estoy deseando levantar a más hermanos y hermanas para que colaboren en la dirección de la iglesia. Veamos qué pasa con esto. Vayamos al libro de los Romanos,
capítulo 13, versos 1 y 2. Otro verso que quiero que tengáis en cuenta. Nos dice, Romanos 13, versos 1 y 2. Dice, ya sé que no gusta esto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y no quiero añadir nada más, pero a otras cosas también. No se puede estar aquí al mismo tiempo oyendo cantos de sirena fuera de aquí. Yo no estoy diciendo que los demás estén equivocados, de ningún modo, no nada de eso. No digo que nosotros estemos en la verdad absoluta y los demás no. Pero aquí hay una línea doctrinal que no hace falta que os explique, porque llevamos aquí a muchos años hablando. Y nosotros procuramos basarnos exclusivamente en la palabra de Dios. Y esto, con la ayuda de Dios, no va a cambiar. ¿Sabéis que no me gusta mucho que sigáis algunos predicadores? Que leáis determinados libros que alguien os recomienda, y espero que ya nos lo recomienden, o que os apuntéis a determinados chats, como algunos jóvenes están aquí apuntados, y quizá adultos también. No estoy de acuerdo con la línea doctrinal de muchos de ellos. Escucha bien, os va a hacer daño. Jóvenes, os va a hacer daño. Y adultos, quizá ya os lo ha hecho. Vamos a recordar lo que hemos leído al principio, en 1 Corintios 1:10. Fijaros bien que es clarísimo. Estas palabras impactan y se clavan en nuestro corazón. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. He nombrado antes más de 20 diferentes tendencias cristianas, y un hermano nos ha hablado de otra. Y no os he hablado de las subdivisiones. Y acabamos de ver que la palabra de Dios nos dice que hablemos todos una misma cosa y que no haya divisiones en nosotros. Cuando estamos hablando de la Biblia, no vale en mi opinión. Tú puedes dar tu opinión en cosas secundarias, pero en el fundamento de la palabra de Dios, en mi opinión, no vale. Es la base y fundamento de ella. Que hablemos todos la misma cosa y que no haya divisiones entre nosotros y que estemos unidos en un mismo sentir, en una misma mente y un mismo parecer y en una misma doctrina. ¿Y cómo puede suceder en todo lo que sucede? Y solo os digo que todos tendremos que dar muchas explicaciones cuando estemos en la presencia de Dios. Es que parecía tan sabio aquel hermano que me contó aquello. Yo no puedo hacer nada, casi nada, para unificar tendencias o criterios de las demás iglesias. Pero sí debo cuidar que aquí haya una perfecta unidad de acción y de criterio. Amén. Aunque pueden haber dudas, como decía el otro día. Y las dudas deben ser aclaradas preguntando. Y debéis preguntarme a mí, al pastor Víctor, las maestras de la escuela. Y si no sabemos contestar, preguntaremos a alguien más sabio que nosotros. Pero eso sí, que la respuesta esté siempre fundamentada en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Repito por si no me he explicado bien. Debe haber una perfecta unidad de acción y una clara unidad de doctrina. Y dentro de poco, ya muy poco, vamos a empezar con las actividades de evangelismo. Ya sé que os lo estoy diciendo cada día y aún no, pero será pronto. Y allí podrás desarrollar tus dones. Es cuando más debemos trabajar en una línea de acción muy bien coordinada. Al principio he dicho, unidos en un mismo propósito. Y es bueno que tengamos claro cuál es el propósito de Dios nos ha marcado como iglesia y como hijos suyos. Lo que es importante que no olvidemos es que Dios nos ha elegido para que seamos salvos y para que seamos instrumentos
preciosos para llevar las verdades del Evangelio de Cristo a nuestros semejantes. Es algo que no debemos olvidar. Este propósito que Dios ha trazado para tu vida, escucha bien, quiero que me escuches, deberá cumplirse. El propósito que Dios ha trazado para ti, joven, chico, chica, y adulto, hombre, mujer, deberá cumplirse. Si Dios ha dispuesto para ti algo, no te rebeles contra ello, porque vas a ser un desgraciado en tu vida. ¿Tú crees que puedes ser sabio, por muy sabio que seas, oponerse a los designios que Dios ha trazado para ti? Es imposible, te va a salir mal seguro. No, yo soy bastante sabio, yo ya sé discernir. Saber discernir, Señor. Piensa las veces que te has equivocado en tu vida. Mira, con los ojos cerrados te lo digo. Piensa en las veces que te has equivocado, en los errores que has cometido y que después te has ocupado a echar la culpa a la serpiente. Tuvimos una maestra para esto, se llamaba Eva. Si no permites que se cumpla el propósito de Dios para tu vida, escucha bien, es que estarás en contra del plan de Dios para su iglesia. Ayer lo hablamos en la reunión de jóvenes y os dijimos que Dios ya ha trazado un perfecto plan para cada uno y que debemos cumplirlo en nuestras vidas. Y a ti, adulto, te digo, si tú eres adulto, ya no eres joven de hasta unos cuantos añitos, bueno, todos sois unos bebés, pero bueno, en general, ¿te imaginas el tiempo que has perdido? Yo creo que hay que recuperar ese tiempo. Si nos oponemos o nos negamos a seguirlo, solo pueden producirse desventuras en nuestra vida. No hay términos medios. Qué malo ha de ser, de verdad. Qué malo ha de ser oponerse a los designios de Dios. ¿Te imaginas, hermano y hermana, que Dios ha preparado para ti determinado destino? Que tú estés trabajando porque tienes que trabajar, es normal, pero que te dediques con la Biblia en la mano a predicar su palabra. Y no lo hagas, porque no tienes tiempo. Ya estamos otra vez con el dichoso tiempo. Es que no tengo tiempo. ¿No? Pero sí que tienes tiempo para seguir aquella dichosa serie que sigues con pasión. Aquellos partidos de fútbol. Tantas cosas que no te pierdes ni uno. Como os he dicho, vamos a empezar con el evangelismo. Y seguro que el Señor quiere que colabores, unido y unida a otros hermanos y hermanas, unidos, no separados, en grupo, pero no formando grupitos. Yo quiero decirte además que le pides a Dios que te muestre la totalidad del plan para tu vida, que te lo muestre. Habla con Él, pregúntale y recibirás una respuesta clara como yo la recibí. Pero claro, tuve que molestarme en preguntárselo. Yo creo de verdad que Dios nos está llamando como conjunto. Y creo también que nos sigue llamando de modo individual. Y quiero decir con esto que Dios, cuando nos llama, quiere el conjunto de la iglesia trabajando como un solo cuerpo. Amén. Que es lo que somos. Pero al mismo tiempo quiere que cada miembro del cuerpo cumpla con su misión, porque tu misión, hermana X, es diferente de la misión del hermano H, J. Que nadie se enfade porque le amo H. Es que hoy hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice. Y la verdad, no estoy seguro si funcionamos como un cuerpo unido. Y no estoy seguro ni siquiera si funcionamos como miembros individuales. Pero no os preocupéis, porque esto se va a ver muy pronto. Muy pronto, sí, a ti también. Todos tendréis vuestra posibilidad de servir en la obra, todos. De un modo claro. A mí no me busques que yo no tengo tiempo. Tú tienes tiempo, pero tú piensa, dentro de 100 años, cuando estés delante del Señor, ¿qué le vas a contestar cuando te diga: ¿por qué
no hiciste. Es que yo no sabía. No, aquel vejestorio que teníais allí, que subía allí, que le dolían hasta los dedos de los pies, subía para decirte esto y no le hiciste caso. Él hablaba lo que yo os estoy diciendo a través de mi palabra. El Señor quiere que la iglesia esté orando e intercediendo como hacemos. Es un trabajo en conjunto que forma una unidad poderosa, un grupo de intercesión cohesionado, que esté presto a orar en cualquier circunstancia. Esto es el trabajo en conjunto. Escucha, hermano y hermana, escucha bien, y lo sabes, Dios es grande. Y si Dios es grande, todos los planes y propósitos para su iglesia son también grandes, amén. Y por tanto, todos los planes y propósitos para tu vida son grandes, son de victoria, y ahí es donde Él te quiere llevar. Entonces, ¿por qué te resistes, Señor? Tú, hermano y hermana, formáis una parte de un gran y perfecto diseño del Señor, para su iglesia y para tu vida, y para el mundo entero. Aunque quizás te parezca exagerado, lo que tú hagas o no hagas, fíjate, aunque parece que exagero, lo que tú no hagas o hagas, se opone o bendice el propósito de Dios para su creación. Léete en casa detenidamente el capítulo, por ejemplo, el capítulo 11 del libro de la epístola de los Hebreos, y entenderéis lo que os estoy diciendo. Por fe Noé construyó el arca. Por fe Abraham partió sin saber dónde iba. Por fe se movió Moisés. Por fe Abel ofreció a Dios mejores primicias que su hermano Caín. Por fe cayeron los muros de Jericó. Por fe Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y quiero recordaros otra cosa, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo sabéis, ¿verdad? Como hemos dicho antes, Dios tiene un claro propósito contigo. Y recuerda siempre que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Romanos 10, capítulos 10, versos 8 y 10. Romanos 10, 8 y 10. 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero recordarte algunas consecuencias de oponerse a este plan de Dios, y con eso termino. Vayamos al libro de Jonás y a su capítulo 1, y vamos a leer 5 versos. Jonás capítulo 1, versos del 1 al 5. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijos de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ti. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Sabéis lo que luego pasó, ¿verdad? Hace falta que lo vea todo. Dios tenía un propósito para la vida de Jonás. Jonás recibió una orden concreta de Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás incumplió una orden directa de Dios, y ya conocéis por lo que tuvo que pasar para ser redirigido y cumplir el propósito que tenía dispuesto para él. Si hubiera obedecido la primera vez, se hubiera ahorrado estar dentro del vientre de un gran pez. ¿Es cosa más desagradable que estar dentro del vientre de un pez por 3 días?
por muy simbólico que sea. Santo cielo. No quieras que te pase lo mismo. No olvides que Dios te ha escogido para llevar el mensaje de salvación de muchos. Que no tengas que dormir 3 días y 3 noches en la barriga de un gran pez como Jonás. Hablo metafóricamente, claro. Y para terminar, voy a deciros algo más. Sí, había dicho que iba a terminar, pero voy a hablaros algo más. Os voy a pedir que me acompañéis al Evangelio de Mateo. Podéis ir subiendo ya. Al Evangelio de Mateo. Vayamos al capítulo 21. Y esto viene a cuento, hermano y hermana, porque tal día como hoy, Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. ¿Os acordáis, verdad? Nos dice a partir del verso 1. Estamos en el capítulo 21 de Mateo. ¿Perdón? Hoy es domingo de Ramos de los católicos. Bueno, se llama así, pero no podemos olvidar que Jesús entró en Jerusalén bajo la bendición de los ramos de los israelitas. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Si alguien os dijese algo, decid: el Señor os necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animales de carga. Y los discípulos hicieron como le había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, fijaros bien ese detalle, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y las tendían en el camino, y algunos, hermanos y hermanas, y lo resumo, blandían estas ramas dando gloria a Jesús. Dando gloria a Jesús. Y quiero recordaros, hoy, de alguna forma, se simboliza este día. Una religión lo tiene más en cuenta y a partir de hoy se van a producir hechos increíbles, ¿no? Pero escúchame bien. Estas mismas manos que levantaban aquellas ramas y daban gloria a Jesús, a los pocos días levantaban sus manos y decían: crucifícale. Me duele mi corazón. Yo solo quiero pedirte, hermano y hermana, que hoy hemos dado gloria a Jesús. ¿Qué vas a hacer a partir de mañana? ¿Vas a seguir dándole gloria o vas a levantar tus manos y dirás: crucifícale? Porque cada vez que cometas un pecado lo estás crucificando. Este próximo fin de semana hablaremos de este extraordinario, maravilloso, increíble sacrificio de Jesús por nosotros. Pero hoy estamos para alabarle, para bendecirle, para darle toda la gloria y toda la honra. Y ahora te voy a pedir que te levantes, hermano y hermana. Vamos a levantar un clamor y le vamos a decir: gracias, Señor, por las maravillas que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta salvación inmerecida. Gracias, Jesús, por este sacrificio. No viviremos suficiente tiempo para darte las gracias. Yo solo, Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias y digo: gracias, 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 Señor. Hacemos hoy, Levanta tu voz, hermano y hermana. ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar
a